Última sesión de residencia. Bueno, queríamos hablar del hígado graso porque en relación con la jornada que hubo de diabetes, Fátima estuvo comentando que se habló de esta patología que es muy prevalente y poco conocemos y como ya veremos se asocia mucho con la diabetes, ¿vale? Entonces, el hígado graso en sí es la infiltración grasa del hígado afectando a más de un 5% de los hepatocitos, ¿vale? Ya sea objetivado por histología o por alguna técnica de imagen. Está muy asociado con enfermedades, con comorbilidades metabólicas como la obesidad, la diabetes, la dislipemia y la hipertensión, ¿vale? Causas o clasificación más o menos pueden ser la enfermedad por hígado graso alcohólico o inducida por fármacos, que aquí podemos diferenciarla en macro o microvesicular y tenemos esos fármacos. Las enfermedades asociadas a los virus hepatotropos y el VIH. Y luego otras, pues como la hemocromatosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades celíacas, Wilson, inanición, desnutrición, aumento de las proteínas, como todos sabemos, y errores congénitos del metabolismo, ¿vale? Entonces, a través de los años se le ha ido cambiando el nombre, pero es básicamente lo mismo. Hígado graso o esteatosis pasó a llamarse enfermedad hepática grasa no alcohólica y ahora se le denomina desde el 2020 enfermedad hepática metabólica, ¿vale? Esto conllevó a que se definía como que la enfermedad hepática metabólica podía coexistir con otras enfermedades hepáticas, tipo hepatitis alcohólica, colangitis o hepatitis virales, ¿vale? Porque antes, si tenías una, no podías tener la otra, según definición. Y también se establecen unos criterios para diagnosticarla. Entonces, es la evidencia de la esteatosis hepática, ya sea por histología o por imágenes o los marcadores sanguíneos que veremos adelante, asociándose a sobrepeso u obesidad, diabetes u otros factores de riesgo, ¿vale? Este es un resumen de los factores de riesgo que se asociarían, que puede ser aunque tenga sobrepeso o tenga un IMC normal, ¿vale? Esto es a modo de resumen. Entonces, esta enfermedad tiene una prevalencia de un 20 o un 50% en países occidentales y de un 75 a un 90% en todas las personas que son obesas. O sea, una barbaridad. Es la principal causa de trasplante hepático desde el 2015 y la principal causa de hepatocarcinoma. Se estima que una prevalencia en 2030 en adelante que aumente un 30% en la población total, duplicando el trasplante hepático. Por tanto, una patología bastante importante que lleva muchos gastos sanitarios, ¿vale? Entonces, los factores de riesgo que tenemos para el hígado graso, la obesidad o la distribución abdominal, la diabetes o glucemia alterada, otros factores de riesgo como hipertensión, hipertrigliceridemia o el colesterol HDL disminuido. Luego, sobrecarga férrica, ya sea la ferritina, la saturación o el intrahepático. Y luego, determinados polimorfismos genéticos, como ya hemos comentado, que también pueden producir hígado graso. Y otras enfermedades como el síndrome de ovario poliquístico, la diabetes tipo 1 también se relaciona en menor medida, el SAOS, hipogonadismo, etc. Aparte de los factores de riesgo que pueden venir asociados a nuestra genética, también las causas que nosotros en nuestra alimentación, ¿vale? La alimentación muy rica en calorías o en exceso de calorías, sobre todo grasas y saturadas, carbohidratos refinados, bebidas edulcoradas, elevado consumo de fructosa. Entonces, ahora como iremos viendo, el factor pronóstico más importante de esta enfermedad es la fibrosis, ¿vale? Y la presencia de las grasas viscerales es el principal factor predictivo de la progresión de esta fibrosis. ¿Cómo lo podemos clasificar? En hígado graso no alcohólico, que es una esteatosis hepática sin evidencia de lesión de los hepatocitos, que no estén balonizados ni nada, o una esteatopatitis no alcohólica ya, en la que ya vemos abobamiento de los hepatocitos, se ve inflamación y puede haber o no fibrosis. De esta forma lo diferenciamos en temprana, que tenga ausencia de fibrosis o una fibrosis leve, la fibrótica, que ya empieza a tener fibrosis significativa o avanzada, y la cirrosis, que sería un grado 4, ¿vale? Y ya el hepatocarcinoma, el carcinoma hepatocelular, que puede producirse aunque exista ausencia de cirrosis, ¿vale? Para el diagnóstico, pues tenemos estos 3 puntos. Primero, detectar los síntomas y valorar a los pacientes en su conjunto, luego la esteatosis y finalmente la fibrosis, ¿vale?
Los síntomas generalmente es inespecífico. Bueno, generalmente es asintomático. Y luego los síntomas son inespecíficos: cansancio, malestar general, leve ictericia, dolor abdominal. En la exploración física de un paciente siempre debemos incluir tensión, peso, talla, IMC y el perímetro abdominal, que nunca lo hacemos, ¿vale? Y pedir una analítica con transaminasa, aunque como ya iremos viendo, las transaminasas no son un buen indicador de la hepatitis, pero con esto nos justificamos para pedir, por ejemplo, una ecografía, ¿vale? Esto sería la valoración inicial de un paciente: saber si consume alcohol, los antecedentes personales y familiares de diabetes, hipertensión o síndromes metabólicos, fármacos que esté tomando, si ha tenido infecciones por hepatitis, luego, como he dicho, el IMC, la cintura, analítica con enzimas hepáticas y restos de parámetros hepáticos, glucemia, glicosilada, un filtrado glomerular, un hemograma completo, perfil lipídico y la coagulación y la ecografía, ¿vale? Eso sería como el perfil simplificado. Y luego ya al ampliado añadiríamos lo que está en el cuadrito: ferritina, pruebas de enfermedad celíaca, tiroides, porque como hemos dicho también son causantes de hígado graso, ¿vale? Y para la detección de la esteatosis, pues tenemos o pruebas de imagen como la ecografía o una resonancia magnética, y los parámetros que el índice, ¿vale? Esto en internet te lo soluciona enseguida. Y las técnicas. Y por último, la detección de la fibrosis, que también tenemos índices serológicos, que los más utilizados son el FIB4 y el APRI, ¿vale? Y luego, pues las técnicas elastoméricas igualmente, y la biopsia hepática, que obviamente es el gol estándar. Entonces, el seguimiento o la valoración que le debemos hacer a los pacientes, pues ante un enfermo con resistencia a la insulina o factores de riesgo del síndrome metabólico, tenemos que buscar datos de esteatosis, hacerle una analítica y una ecografía. En enfermos que ya tengan algún esteatosis en alguna prueba de imagen, al contrario, buscar datos del síndrome metabólico, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿vale? Y en enfermos que ya tenemos diagnosticado con hígado graso no alcohólico, descartar diabetes, esto es periódico. Y enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Que obviamente se llega de diferentes formas, pero vale, este es un resumen de qué haríamos con el hígado graso no alcohólico, ¿vale? Pues, por ejemplo, tenemos un paciente con alguno de los siguientes del síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, pues el médico de familia lo controla en la consulta, le va haciendo analíticas anuales. Con los marcadores serológicos se pueden hacer los índices de esteatosis que he comentado y los de fibrosis, ¿vale? Y se pide la ecografía cada año, cada 2 años, según cómo vayan alterándose los parámetros. ¿Está alterado? Pues lo mandamos al especialista para que le haga una biopsia, que no se supone que no se hacen biopsia, ¿vale? Y luego, si tenemos un paciente sin ningún dato de síndrome metabólico, pues le hacemos analíticas frecuentemente, cada 3 años, cada 4 años, y vemos ya alguna pequeña alteración de la transaminasa, pues o le hacemos analíticas de control o ya le pedimos una ecografía y lo mismo, valorar cuando mandarlo al especialista para una biopsia. Cuando ya ven una esteatohepatitis, una fibrosis, pues el seguimiento se lo debería hacer el digestivo, ¿vale? Y si no, o sea, si es una esteatosis aislada, que lo hemos comentado al principio, pues lo podemos hacer nosotros el control y ya si vemos que eso empeora, se lo mandamos al digestivo, ¿vale? Esto es según la Sociedad Catalana de Digestología y la Guía Europea, en teoría, ¿vale? Entonces, el objetivo del tratamiento es frenar el riesgo de progresión a cirrosis o a carcinoma hepatocelular y por tanto disminuir la mortalidad asociada a esta enfermedad. La obesidad, como ya hemos dicho, juega un papel muy importante en el desarrollo y la progresión de esta enfermedad. Y entonces el tratamiento se basa en una dieta hipocalórica, perdón, es 500.000, obviamente. 500.000, sí. Y el incremento del ejercicio aeróbico, ¿vale?
De hecho, para que veáis el ejercicio, se recomienda entre 150 y 200 minutos de intensidad moderada de 3 a 5 días, o sea, que todos los días hay que hacer algo de deporte, ¿vale? ¿El qué? En un estudio se vio que se siguió a los pacientes durante 52 semanas solamente interviniendo en los hábitos de vida, o sea, en la dieta y en el ejercicio, ¿vale? Y se vio una resolución de la esteatosis y de la fibrosis, como veis, en un 90 y 100%, ¿vale? Entonces, básicamente, con nada o sea, con nada de gasto sanitario curamos un montón de gastos sanitarios. ¿Vale? Lo que pasa que, como veis, el porcentaje de los pacientes que obtienen la pérdida de peso va disminuyendo según va pasando el tiempo, ¿vale? Entonces, esto sería una tabla como para los pacientes, la dieta mediterránea que todos sabemos, actividad física, los alimentos que se deben evitar y consumo muy, muy ocasional, ¿vale? Y siempre hacerles un seguimiento a los pacientes, tanto enfermería como medicina, para ver si sigue correctamente la dieta, si está realizando actividad física, también motivarles a que lo están haciendo muy bien, porque claro, muchas veces el paciente empieza a hacer algo y ahí se queda, y ya luego nadie le dice, pues sí, lo estás haciendo bien, vas a mejorar, vas a ganar mucha calidad de vida, exacto, ¿vale? De tratamiento farmacológico no hay ninguno en sí aprobado para esta enfermedad, para la enfermedad hepática metabólica, ¿vale? Pero hay algunos que se están viendo que mejoran la fibrosis, entonces se empiezan a tratar a los pacientes que tienen una fibrosis significativa a partir de un estadio 2, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se ha visto una reducción de esta enfermedad en un 51% de los pacientes que utilizaban estos fármacos y una mejoría casi completa de la fibrosis, ¿vale? Se mantuvieron durante 36 meses las mejorías y es el único fármaco que ha visto que disminuye o desaparece la fibrosis. La vitamina E también se ha visto que mejora la esteatosis y la fibrosis, pero en la alcohólica, por ejemplo, no está recomendada. Y los otros serían los agonistas de los GLP-1, ¿vale? Que favorecen la sensibilidad a la insulina y reducen el contenido de gas intrahepática, además de producir una pérdida de peso, y todo esto produce una mejoría de la enfermedad hepática metabólica. De los 3 fármacos que he puesto, el último, la tirzepatida, no está comercializada, ¿vale? Pero bueno, se supone que llegará. Y luego los otros 4 que he puesto al final están como, se ha visto una mínima mejoría, pero no se tiene muy claro que mejore la esteatohepatitis. ¿Vale? Entonces, como resumen, eso, la vitamina E con sus exenciones y la pioglitazona y los análogos de la GLP-1 son los que han demostrado beneficio en la esteatohepatitis. Pero la única que reduce la fibrosis es la pioglitazona y encima a dosis de 45 al día. Entonces, bueno, pacientes que lo tengan, bien. Ponerlo de nuevo no se suele usar mucho en diabéticos, pero bueno, podría ser si ya vemos que empiezan a tener alteraciones del hígado. Entonces, como hemos dicho, está súper relacionada con la diabetes. De hecho, aquí, como veis, es un círculo vicioso. Aumentar la prevalencia hasta alcanzar un 76% de los pacientes diabéticos, ¿vale? Y allá en el diagnóstico de los diabéticos, hasta un 20% presentan fibrosis. Entonces, tenemos una relación bidireccional, como estoy diciendo, y aumentando la diabetes, aumenta la enfermedad hepática, la fibrosis, la cirrosis y el riesgo de cáncer. Y además son de peor gravedad cuando se tiene diabetes, ¿vale? Entonces, pues se recomienda que el hígado sea un órgano más a evaluar en los pacientes diabéticos, así como les controlamos el filtrado del riñón, les hacemos la retinografía y todo eso, sería recomendable una ecografía anual o bianual, ¿vale? Bueno, estos son los tratamientos que suelen tener los pacientes con el síndrome metabólico, con alguna característica del síndrome metabólico que pueden ayudar a la esteatohepatitis.
Entonces, la diabetes, por ejemplo, modificar los estilos de vida, el control del peso y la metformina. Y ya, si con eso seguimos teniendo una glicosilada por encima de 7, pues le podemos añadir otro tratamiento farmacológico. Según el IMC, pues nos recomienda, por ejemplo, empezar con la pioglitazona o añadir ISGLT2, ¿vale? Según las características de cada paciente. Entonces, como conclusiones, generalmente afecta al 25% de la población. No se suele diagnosticar porque causa de forma asintomática, pero es la principal causa de trasplante hepático y de hepatocarcinoma, por tanto, tenemos que poner mayor énfasis en diagnosticarlo. No tenemos ningún fármaco aprobado en sí para el tratamiento de esta enfermedad y lo que se recomienda es bajar de peso, controlar la alimentación, evitar el alcohol, la actividad física. Lo que sí está puesto como conclusión es que se debería reorientar o revalorar entre todos los especialistas, médicos de familia, enfermeros, digestivos, una forma eficiente y efectiva para el cuidado de esta enfermedad, que es muy progresiva y implica bastante gasto a nivel sanitario. Cuidar nuestra vida.